me daba cuenta que eso no llenaba el vacío que yo sentía realmente. Los mormones es una secta, son espías del gobierno y todo eso. Pues en mi casa me van prácticamente a crucificar si lo hago, si me cambio de religión. Era como qué es lo que iba a pasar en la iglesia, ¿no? O sea, qué iba a pasar, qué iban a hacer. Por ejemplo, con mis tatuajes yo creí que las personas me iban a juzgar. ¿Cómo es ser un misionero de servicio o un misionero de la iglesia con tatuajes? Y una persona se me acercó, tú eres misionero de la iglesia de Jesucristo. Y yo, muy amablemente sí. Y esa persona me agarró la mano y me dice, hey. Listo, Elder Hidalgo. Pues para Listo. empezar, muchas gracias por tu tiempo, para que nos puedas contar tu historia en el podcast. Como te platiqué, esa es la primera grabación que hacemos del podcast. No estoy seguro si es el primer episodio publicado, pero por lo menos esa es la primera entrevista grabada. Entonces, no sé si te gustaría presentarte y más o menos cómo te llamas, de dónde eres. Hola, pues yo soy Elder Hidalgo. Estoy sirviendo en una misión de servicio. Pues aquí está mi placa. Soy de Villahermosa, Tabasco, aquí en México, y mi barrio se llama Barrio Hidalgo. Tengo 8 meses de estar sirviendo en la misión y tengo 2 años y medio de ser miembro de la iglesia. Wow, okay. Entonces, ¿tu barrio o tu rama se llama Hidalgo? Sí, casualmente es Barrio ¿Igual que tu Hidalgo. apellido? Sí. Wow, interesante. Perfecto. Pues para empezar, quería preguntarte acerca de tus fundamentos de tu fe. ¿Cómo fue que desarrollaste alguna fe en Dios? Si la tenías en tu niñez, en tu adolescencia, si fuiste creado en alguna religión o si tuviste la influencia de alguna religión en tu vida, en tu niñez y en tu adolescencia. Pues toda mi familia es católica. Yo crecí en esa familia, fui bautizado en la iglesia católica. Estuve sirviendo a los jóvenes, fui animador de jóvenes en la iglesia. Pero pues por ciertas cosas que yo veía en la iglesia, me fueron alejando un poco. El escuchar algunas cosas y ver las prácticas de otras cosas que para mí, para lo que enseñan, pues no era coherente. Eso me hizo alejarme pues de la iglesia como a los 15 años, 15, 16 años. Me alejé de la iglesia. Igual en un momento llegué a creer tal vez como que ya no creía como en las religiones y me alejé absolutamente de todo, tanto así que me fui de Tabasco, me fui a vivir a Cancún. Pues estuve en cosas del mundo, pues tengo un tatuaje, bueno, tengo otro por acá. Oh, yeah. Y tengo otro de este lado. Eso me los hice pues cuando me fui a Cancún. Se está cortando tu... Vida de antros y de todo ese tipo de cosas. Pero yo aún así me sentía pues vacío, yo sentía que algo me hacía falta y que lo que estaba haciendo pues no era correcto, pero no sabía a dónde ir y obviamente pues yo no quería regresar de donde salí porque pues seguía escuchando y viendo que pues seguía todo igual. Entonces, a ese momento cuando te mudaste a Cancún, o sea, digamos que te fuiste de tu ciudad donde tú creciste y fue cuando empezas como que a retirarte un poco de la religión, digamos, ¿no? Sí. Dejas de asistir a la iglesia católica, o practicar la religión católica. De hecho, yo también crecí en la iglesia católica. Pero llegaste a participar como en tu primera comunión, tu confirmación. ¿Hiciste las cosas? Sí, tengo primera comunión, confirmación en la iglesia católica. Yo también. Muy bien. Entonces, pero cuando te empezaste a alejar de practicar la religión, ¿también te empezaste a alejar como, digamos, de tu creencia de Dios? ¿O esa la mantuviste contigo?
Pues tal vez como me fui con un poco de resentimiento de todo lo que yo veía ahí. Tal vez, no sé, bueno, mi fe siempre fue hacia Dios y hacia Jesucristo, pero tal vez como estaba en ese momento de rebeldía, pues no pensaba pues en todo eso y de que si me alejaba, ¿a dónde me iba a ir? ¿A dónde me iba a ir como a refugiar? Y ya fue ahí cuando empezaste como a un momento como de rebeldía, digamos, en tu adolescencia, ¿no? A tomar Así. decisiones, pues rebeldes. Creo que pues todo el mundo pasamos por una época así en nuestra vida. Y después de eso, ¿hubo algo que te llamó la atención o que te motivó a buscar a Dios o una iglesia? ¿O cómo fue ese momento en el cual tú, te dices cuenta que necesitabas acercarte a Dios nuevamente o a la iglesia o que hubo algo en específico, un hecho en tu vida? Y pues en ese tiempo que pues que me alejé y me fui a esa temporada de rebeldía, obviamente, ¿qué es lo que hace alguien que se va a ese tipo de cosas? Consumir tabaco, consumir alcohol, pero llegó el grado que yo dije, no, pues no es correcto lo que estoy haciendo. O sea, si yo tengo una creencia en algo y sé que pues no es lo correcto, me daba cuenta que eso no llenaba el vacío que yo sentía realmente. Y a ese punto de tu vida, ¿tú ya habías escuchado algo acerca de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días o de los mormones? ¿O habías tenido alguna interacción con los misioneros antes? Hasta ese entonces, no, la verdad, no había escuchado, nunca había visto una capilla o no había escuchado de ellos, ni siquiera había visto como los videos que hay en internet, sino fue regresando a Tabasco, que visité a unos amigos y en su casa vi a dos misioneros. ¿O ellos estaban visitándoles a ellos? Ajá, estaban visitándoles a ellos y se me hizo curioso porque pues eran pues dos extranjeros y yo pasé, los saludé, pero lo que se me hizo muy curioso que obviamente pues en el café Ajá, al principio dice Elder y sí. pues como yo no sabía todo eso, yo creí que era el nombre de los dos y dije, ah, qué coincidencia, los dos se llaman Elders. Son tocayos. Ajá. Sí, mucha gente piensa eso o pregunta, ¿por qué se llaman igual, no? Ujú. Muy bien. Y ahí, esa fue, digamos, tu primera interacción con los misioneros. Sí, Pero recuerdo que tú mencionaste en uno de tus videos que tú contactaste a los misioneros después por medio de un video como ese tipo de comercial que la iglesia hace de los misioneros en las redes sociales. ¿Sí fue sí, así como los viste o los contactaste? sí. Después de haber visto pues a los misioneros en casa de mis amigos, pasaron ¿qué? Más de 4 años. En ese lapso empezaba, no sé, a escuchar acerca de los mormones, las personas como las creencias que tienen las personas, no, pues es una secta, son espías del gobierno y todo eso. Y me entró la curiosidad y empecé a investigar un poco acerca de la iglesia. Ya empecé como a ver en el mapa donde habían como algunas iglesias aquí en mi ciudad. Y de repente me empezaban pues a aparecer videos y videos en Facebook, en YouTube acerca de los misioneros, que ellos pues tienen un mensaje de Jesucristo, que ellos te pueden ayudar pues a regresar al camino y todo lo que pues hemos visto en los videos. Perfecto. Entonces les mandaste, creo que cuando te aparece el comercial viene una parte donde dice que ahí llenes una forma, ¿no? Como tu nombre, tu dirección. Sí, Y lo hiciste, lo llenaste. sí, envié mis datos pues para recibir a los misioneros. Wow, qué bien. Yo pensé que esos comerciales no tenían mucho impacto, pero parece que sí. Sí, y he Muy bien. escuchado a varias personas que de igual forma han contactado a los misioneros y se han hecho miembros de la iglesia a través de los videos. Muy bien. Y después de eso, más o menos, ¿cuánto tardaban los misioneros en visitarte a tu casa? Aproximadamente envié mis datos, como al cuarto día me marcaron. Ah, súper eficientes. Sí,
Wow, qué bien. ¿Y recuerdas algo acerca de tu primera impresión o tu primera charla? Algo que te llamó la atención, algo que sentiste. Sí, de hecho, pues yo creí que ni siquiera me iban a responder y yo estaba trabajando lejos de mi casa en esos días, como, bueno, no tan lejos, como 45 minutos. Y me marcaron los de una zona, pero les dije que pues no podía recibirlos ese día porque yo trabajaba pues desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pues lejos de mi domicilio. Pero ellos como canalizaron mi contacto a los misioneros que estaban cerca de mi trabajo y ya ellos me marcaron y nos pusimos de acuerdo y en mi hora de comida pues me fueron a visitar a mi trabajo. Y algo que recuerdes, algo que te llamó la atención de la primera charla que te dieron los misioneros. Pues sí, la impresión pues nunca, creo que nunca había pues hablado desde hace mucho tiempo con misioneros como los primeros que saludé y pues bajé las escaleras y vi pues a dos extranjeros ahí esperándome y pude notar que uno de ellos tenía poco tiempo pues en la misión en México porque hablaba muy poco. Perfecto. Sí, pregunto eso porque creo que todos los que en algún momento nos convertimos a la iglesia, tenemos como bien recordado la primera impresión o la primera forma en la cual hablamos con los misioneros. De hecho, yo me bauticé en la iglesia cuando tenía como 16 17 años y todavía recuerdo así con exactitud el momento en que la primera vez que hablé con ellos y de hecho recuerdo la primera lección que me dieron. No sé si tú recuerdas la primera lección que te dieron, de qué tema fue o qué tema hablaron. La verdad exactamente no me acuerdo muy bien. No, pero fue como que nos presentamos y como yo estaba un poco curioso todavía, pues igual les empecé a preguntar de dónde venía, cuál era su nombre y ese tipo de cosas. Ah, perfecto. Muy bien. Después ellos te invitaron a la iglesia. ¿Enseguida fuiste a la iglesia o tardaste en ir a la iglesia? Pues sí, de hecho, recuerdo que me invitaban a la iglesia, pero como yo trabajaba los domingos y aún estaba como, bueno, quiero saber qué me van a enseñar, cómo van a ayudarme a regresar al camino. Y pues en ese lapso, pues para mí era algo nuevo, porque en ocasiones, pues ahí en mi trabajo igual como estaba como en la carretera principal o en la avenida principal, pasaban muchas personas, a veces pasaban a visitarme dos personas de los testigos de Jehová, Ujú. igual pasaban a platicar conmigo, pero como yo tenía el compromiso obviamente con los misioneros, porque yo los había contactado, empecé a escuchar acerca del libro de Mormón, acerca de la fe y la creencia que ellos tenían. Nunca, no sé, tal vez nunca llegó a mi mente como decir, no, pues voy a volverme mormón. Simplemente yo dije, no, pues estoy pasando un mal momento, quiero salir de aquí, pero pues quiero que ellos me ayuden, pero yo no sabía todavía cómo era todo ese proceso. Perfecto. Y más o menos como cuánto te tomó como escucharles para ir a la iglesia por primera vez. Um, Fueron como, tal vez como, no sé si 3 meses o un poquito menos. A mí me tomó, recuerdo, como 8 meses ir a la iglesia por primera vez. Sí, Recuerdo que tenía como miedo, no sabía qué pasaba ahí, qué hacían, qué no hacían. Y recuerdo que siempre decía como, ¿qué harán? ¿Me irán a pedir diezmo ahí o algo? No sé, siempre tenía esa duda, ¿verdad? sí, son esas dudas. Por ejemplo, yo no creí llegar al día que ellos me preguntarían si yo quería bautizarme en la iglesia. Ujú. Y pues yo solo quería escuchar acerca de Dios y que, no sé, tratar de salir de donde estaba, de ese momento pues de aflicción. Y pues llegó ese día y recuerdo que pues ellos me pusieron como una meta, una fecha
para ayudarme a llegar a ese día. Pero como todavía tenía dudas, y de hecho, cuando llegó ese tiempo, yo ni siquiera les había comentado a mis familiares. Y pues llegó la fecha que ellos me habían puesto ¿La y fecha de bautizarte? ajá, bueno, la primera fecha que ellos me pusieron como meta Ok. y como todavía tenía eso como el miedo de decir, no, pues si lo hago, pues en mi casa me van prácticamente a crucificar si lo hago, si me cambio de religión. Y les dije que no y me pusieron como otra meta que fue para el 19 de noviembre, que eso sí lo recuerdo muy bien. Y pues fui progresando, ellos seguían visitándome y no, pues dije, no, pues este lugar es el que quiero, es donde quiero estar, con todo lo que he escuchado, la paz que yo sentía pues al escucharlos a ellos y los mensajes que tenían para mí, pues tomé la decisión y pues acepté la fecha. ¿Y tu familia te apoyó, asistió a tu bautismo o se opusieron a tu bautismo? Como conozco un poco a mi familia, les llegué a comentar que me visitaban unos misioneros y que eran de la Iglesia de Jesucristo, que les decían mormones. Y recuerdo que un tío me envió un mensaje como un tío para decirme, no, pues que es una secta, que no vayas y todo eso. Pero con lo que yo escuchaba y yo había visto, dije, no, pues es algo bueno. Yo he escuchado cosas muy buenas, cosas muy positivas que verdaderamente me han ayudado. Y así empecé a escuchar como personas en contra de que yo los escuchara, que yo los siguiera frecuentando. Y no le avisé, no le dije a nadie de mi familia del día que iba a ser bautizado. Y me fui solo. Más o menos, ¿cuántos años tenías cuando te bautizaste? Pues eso fue hace 2 años y medio. Actualmente tengo 32 años. ¡Wow! Te ves más joven. Sí, Calculaba 10 años menos. Qué bien. Y entonces, pero ¿hubo como algún punto de inflexión o a un punto donde las cosas cambiaron que dijiste, ok, sí, me quiero bautizar y no importa si lo que me digan y voy a pertenecer a esta iglesia? No sé si fue que leíste las escrituras, alguna oración, o lo que sentiste durante la iglesia, o fue una combinación de todas las cosas. pues en parte siento que fue como combinación de todo un poco, porque pues cuando me visitaban los misioneros, pues empezamos a leer un poco de las escrituras, los mensajes. Obviamente me dijeron que pues si yo seguía como progresando, obviamente si sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas, hay alguien que no quiere que pues uno progrese Sí. y que tal vez iban a pasar algunas cosas que iban a tratar de frenarme. Y sí pasó, de hecho sí pasó y fue una semana antes de ser bautizado que pasó algo muy chafa. Me asaltaron y pues perdí contacto con los misioneros. Y en esa misma semana me cambié de trabajo a otra ciudad y pues no, creo que los misioneros me seguían visitando a mi trabajo, pero pues obviamente les decían que yo ya no estaba ahí, pero yo no tenía, pues ya no tenía anotado su número, no sabía cómo comunicarme con ellos, pero yo sabía que, por ejemplo, a donde me fui a trabajar fue en Reforma Chiapas. Yo Ajá. sabía que había misioneros en esa parte, pero no los conocía. Así que en toda esa semana lo que hice fue prácticamente como cazarlos, buscarlos en las calles para que ellos pasaran el mensaje a los otros misioneros de que yo sí iba a ir ese día y lo que había pasado. Wow, o sea, perdiste, te roban tu teléfono y perdiste Ajá. contacto con ellos. Y, Uh-huh. y pudiste avisarles que sí te ibas o sea, sí ibas a llegar al día de tu bautismo. Sí, ¿Cómo sí, sí fue? pude encontrar a los misioneros. Sí, les avisas todo bien. ¿Y qué tal tu experiencia en el bautismo? O sea, ¿cómo te sentiste?
Pues me fui nervioso porque de hecho ese día trabajé y pedí permiso para salir un poco más temprano. Fue un viernes, creo. Y sí, salí temprano y llegué a la iglesia y como en esos días, como yo no habían confirmado, tal vez con los hermanos de que yo sí iba a venir, no, pues creo que no hubo como una invitación o hacia las demás personas, porque recuerdo que no hubieron muchas personas ese día, pero yo creí que pues que así eran todos los bautismos y me sentía como extraño, pues estaba nervioso de lo que fuera a pasar después, porque obviamente después de ser bautizado, pues sí le iba a comentar a mi familia. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste después de que saliste del agua? Me sentí muy bien, la verdad. Entré con nervios y salí muy relajado. Sentí pues esa paz que en algún momento nos dicen que vamos a sentir y iba con tal vez como un poquito de duda. Realmente pues voy a sentir paz, me voy a sentir bien. Y sí, la verdad fue todo lo que yo había escuchado que iba a pasar. Perfecto. Sí, yo recuerdo igual el día de mi bautismo. Sentía como que bueno, lo que yo sentí fue como, obviamente no algo material, sino algo espiritual. Como que sentí como que me quitaron, en mi caso yo sentí como que me quitaron una carga espiritual. Y es algo que es difícil de explicar, este, como algo más, me sentía hasta como que más ligero yo como en mi persona y más limpio me sentía. Y creo que los que nos hemos bautizado, así como tú, como yo, a una edad más grande, hemos experimentado eso y el impacto que tiene, ¿no? El poder este, obedecer a este mandamiento y los resultados que hay después de obedecerlo, ¿no? Como que lo que sientes espiritualmente es como una paz, ¿no? Que se queda contigo. Así es. Muy bien. Y ahí después, ¿cómo fue todo? ¿Tuviste algunos desafíos, ah, con tu trabajo, con familiares, con algunas cosas que tuviste que dejar atrás para poder seguir en la iglesia? Sí, pues bueno, después del día de mi bautismo, toda esa semana estuvo extraño porque yo no sabía pues cómo contarle a mi familia, porque yo sabía que pues ellos son pues muy católicos y siempre iban a estar en contra de que yo tomara la decisión de cambiarme a otra religión. Y poco a poco se daban cuenta porque pues yo ya asistía frecuentemente los domingos a las actividades en la iglesia los días de semana. Ya empezaba a llegar con pues con corbata, con camisa blanca y por ejemplo, uno de los desafíos más grandes creo hasta la fecha es por ejemplo las fiestas familiares. Pues yo asistía y siempre sale el familiar, el primo o el tío con, no sé, con sus tal vez chistes o lo que sea, me empezaban a decir, no, pues ahí viene el pastor, ahí viene el mormón, ahí viene eso, ahí viene el otro. O por ejemplo, a veces me ponía yo a ayudar a las personas de las fiestas como a entregar, no sé, refresco, la comida, o por ejemplo, a veces daban cerveza. Ahí sí, yo no quería meterme un poco por obviamente vas, ¿no? Pues llegas a la iglesia y estás como agarrando cerveza y evitaba esa parte, pero me decía, no, pues no le den cerveza al hermano, no le den al pastor. Y yo, pues, de hecho, a ese lapso, pues ya ni siquiera lo hacía. Pero sí fue un poco complicado porque eso fue, pues, en todas las fiestas hasta la fecha. Y como miembro de la iglesia, eh, ¿piensas que se termina la oportunidad para seguir conviviendo con personas que posiblemente no creen en las mismas cosas que creemos, incluso con personas que practican o toman alcohol o hacen otro tipo de ese tipo de cosas? ¿Se bloquea eso o puedes seguir conviviendo con esas personas? Pues
Yo digo que sí se puede seguir conviviendo, obviamente. Eh, obviamente, pues nunca vamos a hacer que las personas pues dejen de hacerlo. O no, nosotros, pues bueno, cada quien es libre de hacerlo, ¿no? Pues, y decir lo que quiera decir. Y siento que en esa parte, al principio sí me frenaba un poco y evitaba salir como a fiestas de familiares o de amigos conocidos. Pero empecé a salir, obviamente pues yo no haciendo lo mismo que hacían ellos o lo que hacía antes, simplemente pues convivir y ya no, pues ya estuve un tiempo ahí y pues me iba temprano. Pero sí, sí he convivido. Igual yo en mi caso, pues el 98% de las personas de mis familiares, digamos, tíos, primos, ¿sí? Pues no son miembros de la iglesia. E igual, o sea, me toca ir a fiestas, me toca ir a primeras comuniones o eventos en la iglesia católica o en otro tipo de religiones, pero es algo que, por ejemplo, alguien que está investigando la iglesia a lo mejor se pregunta, ¿no? Después sí que me bautice o esto, a lo mejor ya no va a tener permitido seguir conviviendo y no es así. De hecho, puedes seguir conviviendo, puedes seguirte divirtiendo, este, puedes seguir apoyando a tus amigos, a tus familiares en sus eventos, en sus bodas, primeras comuniones, lo que sea, ¿no? Porque más que nada, pues lo principal es el respeto, ¿no? Y en la Así es. iglesia tenemos ese concepto de que todos somos hijos de Dios, independientemente de tus creencias o lo que haces. Y eso yo creo que es algo con lo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Que aunque no compartan las mismas creencias, pues somos hijos de Dios, tenemos que respetarnos y amarnos entre todos. Sí, así es. Y después de eso, ah, ya fuiste al templo, ¿verdad? Sí, ¿Y qué tal? ¿Fuiste al año, a los 2 años de haberte bautizado? como al año y medio. Año y medio. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues fue una experiencia muy, muy buena. Sientes pues una paz, la verdad una paz increíble en ese lugar. Eh, es un lugar muy bonito y sí, de hecho pues antes de ir al templo yo igual había preguntado qué se hace ahí, qué no se hace o qué tengo que hacer, pero la verdad es un lugar muy sagrado, un lugar donde sientes una paz desde que entras hasta que sales y la verdad no, a veces no quieres pero ni salir de ahí. Sí, ¿no? Después de eso, te llamaron como misión de servicio. ¿Sirves en un barrio nada más o sirves en una estaca completa? ¿Cómo es eso? Creo que muchos, incluso miembros de la iglesia, no tienen mucho conocimiento de cómo funcionan los misioneros de servicio, a diferencia de los misioneros de tiempo completo. Sí, por ejemplo, los misioneros de servicio que yo había conocido anteriormente, ellos están en la tienda del templo o están, no sé, en los hospitales prestando su servicio, están en los albergues y ayudando a las personas. Por ejemplo, aquí cerca hay un hospital, creo que es el Hospital del Niño. He escuchado que ahí también envían a los misioneros de servicio, igual a la tienda del templo. De hecho, ahí he visto a varios. Entonces, qué es la diferencia más o menos? Si tú puedes explicarle a alguien la diferencia de un misionero de servicio a un misionero de tiempo completo, o sea, ¿qué piensas que son las diferencias? Sí, la diferencia es, por ejemplo, un misionero de tiempo completo son los que se van por 2 años fuera de su ciudad o de su país. Eh, pues ellos reciben pues, su llamamiento y dependiendo el lugar donde les toque, igual tienen que hacer ese proceso, por ejemplo, si les toca como fuera de su país, como el trámite de las visas y todo ese rollo. Yo, por ejemplo, como misionero de servicio, de hecho es una modalidad que acaban de implementar apenas hace poco, que es una misión de servicio diferente a la misión de servicio que ya había. Por ejemplo,
Mi asignación, yo solo ayudo a los misioneros de tiempo completo. Salgo a hacer visitas todos los días, doy clases a los nuevos conversos aquí en la iglesia. Yo solo sirvo aquí en mi barrio Hidalgo. Solo estoy asignado a este barrio y también pues apoyo a los líderes, al obispo, a los secretarios, presidentes de aquí del barrio. Pero, o sea, no está sirviendo 24 horas, ¿verdad? Así como los misioneros de tiempo completo. No, por ejemplo, yo tengo un trabajo de medio tiempo en la mañana y después de ese tiempo, pues salgo a hacer visitas, a predicar con los misioneros. Muy bien. Perfecto. Entonces, yo pienso que es como una opción para personas que a lo mejor, eh, no sé, tal vez por su edad o por, no sé, alguna razón, no quieren salir como a servir una misión de tiempo completo. Hay una opción que es la misión de servicio, como la que se acaba de implementar que tú mencionas, ¿no? Así es, sí, porque muchos tienen pues el deseo de servir. De hecho, yo tenía intención, bueno, antes de saber, o sea, cuáles son las edades permitidas, que es de los 18 a los 26 años, para servir en una misión de tiempo completo, pues yo ya había pasado a esa edad y dije, no, pues ya no se dio la oportunidad de que yo pues, sea misionero. Y después se dio la oportunidad de que pues abrieron esa, como que esa puertecita para servir en una misión con los misioneros de tiempo completo. Y el obispo, como sabía que pues yo tenía la intención, pues él fue el que me dijo, no, pues hay esta oportunidad, es tu momento. Y dije, pues sí, claro. Perfecto. ¿Y algunas experiencias que has tenido como misionero de servicio, enseñando a personas, tocando puertas, o dándoles clases a los recién conversos? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Algo que nos quieras compartir o que podremos también emanar en otros barrios? No sé. Pues como a los misioneros de tiempo completo los van pues cambiando cada cierto tiempo pues, del barrio en donde ellos están sirviendo. Eso me ha ayudado en parte pues, a guiar a los que llegan a sus áreas, a, a conocer igual tal vez a los menos activos en el barrio. El tocar puertas es algo muy chido, visitar pues a personas, conocer a personas, enseñarles acerca del evangelio y compartir con ellos algo que pues a mí me trajo paz y algo que ha traído pues mucha felicidad a mi vida. Eso es algo que yo desde un principio quería hacer, compartir con los demás algo que yo sé que les va a traer mucha felicidad. Perfecto. Y yo creo que también este plan de los misiones de servicios, ahorita que estabas hablando, creo que es muy positiva para hermanar a los recién conversos, que no Así sé si te has dado cuenta, pero muchas veces cuando los misioneros pues los cambian de área, muchos conversos ya no se sienten como con ese vínculo con el barrio, ¿me entiendes? Con esos misioneros que les enseñaron. Y creo que como misión de servicio es una herramienta, ¿no? Para que las personas puedan tener a alguien local, alguien de ahí, de su misma ciudad, que siga ahí y puedan sentir teniendo ese vínculo con el barrio, ¿no? Sí, en esa parte, pues sí, porque obviamente hacen los cambios y algunos misioneros, pues, de los que les da tiempo como de despedirse cuando los cambien. Y hay familias que pues ni se enteran cuándo fueron los cambios o ya los llegan a visitar y pues ya son otros misioneros. Y hace poco, por ejemplo, una familia que ellos estuvieron inactivos un poco y pues sucedió el cambio y los misioneros que estuvieron en el cambio pasado pues no los visitaron. Y en ese tiempo yo estaba como en la otra parte del barrio, pues estaba haciendo visitas, pero ya con otros misioneros. Ya cuando fui con ellos, que fue la semana pasada, fue algo muy bonito porque hay niños y pues los niños se acercaron a saludarme, hey, ¿dónde has estado? Te extrañamos y todo eso, porque ya tenían esa confianza de cuando yo los llegaba pues a visitar pues a toda su familia. Y eso fue la verdad, muy bonito.
Y cuando conoces a las personas, ¿no te pasa que te preguntan de dónde eres tú? O sea, le preguntan a los misioneros, ¿de dónde es usted? Y así, y a ti te preguntan de dónde eres. Sí, de hecho sí, sí me ha pasado, pero pues ¿No piensan como que no eres de ahí, que vienes de otro lado? sí me ha pasado, sí, Sí, me me ha imagino. pasado, pero obviamente pues no sé, que si soy de Colombia, que si soy de Venezuela, que si soy de Perú, ¿Y qué le dices? No, soy de aquí. sí, no, soy de Tabasco, soy De aquí mismo. 100% tabasqueño. Perfecto. Sí, yo recuerdo que no es como te comenté, recuerdo cuando pues estaba conociendo la iglesia, cuando estaba joven, que me tomó 8 meses, ¿no? Te mencioné ir a la iglesia. Y yo recuerdo que una de mis preguntas, pero pues igual no se las decía a los misioneros de Nine, era como qué es lo que iba a pasar en la iglesia, ¿no? O sea, qué iba a pasar, qué iban a hacer. Pues yo había nacido o me había creado en esta iglesia donde pasan un canasto para que pongas tu diezmo y cosas así. Entonces yo no sabía qué me iban a pedir o algo, o si me iban a poner a hablar en público. Entonces yo siempre tuve ese miedo, ¿no? Entonces yo siempre retrasaba, ¿no? Siempre me invitaban a la iglesia y siempre lo retrasaba o no iba. Y recuerdo que todo cambió hasta el día que un día los misioneros llevaron a un joven de ahí del barrio, hacia alguien de ahí mismo. Y recuerdo que le pregunté que de dónde era él, ya me dijo que era de ahí mismo, de hecho creo que era de la misma colonia que yo. Y ya fue como, ok, o sea, hay gente de aquí también, o sea, ya fue que empecé como a darme más confianza, ¿no? Ya fue que fui a de hecho creo que después de esa visita, al siguiente domingo fue que fui a la iglesia por primera vez. Por eso yo sí pienso que es importante que las personas tengan como ese hermanamiento, ¿no? Que de alguien local, de ahí mismo de su área, y eso te da también como que más confianza, como que dices, ok, entonces también personas de aquí van a la iglesia, ¿no? No sé, cambia Sí. tu idea, yo creo. Sí, por ejemplo, de hecho los miembros a veces nos apoyan o apoyan a los misioneros de tiempo completo. Los jóvenes o los adultos salen a hacer visitas, ya sea si vamos a visitar a un recién converso, a alguien que está próximo pues a ser bautizado, que tiene una fecha. Y eso es algo muy padre porque pues se platicamos, convivimos un poco más y le explicamos cómo va a ser su experiencia hasta el día que pues llegan a la iglesia. De hecho, mi experiencia cuando visité la iglesia por primera vez, eso fue algo que me gustó, algo muy, muy bueno, porque desde que crucé la puerta, pues había personas en la entrada recibiendo a los demás. Y me saludaron como si me conocieran de toda la vida. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hasta el momento que me senté, se acercaron jóvenes pues a presentarse, a explicarme más o menos qué era lo que yo iba pues a vivir en ese momento por primera vez. O sea, jóvenes del barrio, no los misioneros. Ajá, jóvenes del barrio. Oye, qué bien. Y yo recuerdo que la primera vez que fui no fue así, pero los únicos con los que hablé fue con los misioneros. Pero fíjate que aunque no fue así, yo recuerdo que yo me pregunté, ¿y esta gente de dónde salió? O sea, yo veía a las personas Ujú. y yo sentía, como te dije, la primera vez que fui a la iglesia, sentí como algo diferente, ¿me entiendes? Como, ay, aquí hay una paz, hay algo. Y yo me preguntaba, ¿estas personas de dónde salieron? ¿Por qué no las había visto antes, no? Y eso que, o sea, la capilla estaba como 10 minutos de mi casa caminando, ¿no? Pero pues era algo completamente nuevo y ya después me metieron en la clase de hombres jóvenes, recuerdo, y ya fue que empecé a conocer a personas de ahí y empecé a asistir a seminario y todo eso. Pero sí, sí es bien importante, como tú dices, que te sientas como bienvenido y empiezas a interactuar con personas del barrio. Y pues eso fue una de las primeras experiencias muy, muy buenas. Y, por ejemplo, eso fue el domingo. Una, unos días antes hubo una actividad, fue un miércoles, sí, el miércoles antes de que yo llegara pues a la reunión sacramental, hubo una actividad deportiva.
Y pues me invitaron los misioneros y dije, no, pues sí, vamos a ver qué tal. Llegué, pues vi un montón de gente en la cancha que está detrás de la capilla. Y eso me gustó porque ahí es un área muy grande, pues para jugar con muchas personas, para convivir. Vi que había como mesitas con chicharrones, con agua y se veía un buen ambiente. La verdad fue algo muy bonito. Y recuerdo la bienvenida, de hecho esa fue la bienvenida del obispo. Estábamos como solo los jóvenes, estaba el obispo y había otras personas ahí, estábamos jugando como fútbol y me tocó ser el portero. De hecho, en ese entonces, el obispo que está ahorita, él no era obispo, él lo iban a apartar el domingo, pues el domingo que llegué a a la iglesia. Y recuerdo que pues estaba yo muy distraído y quizás por eso igual casi no me gusta jugar fútbol, porque siempre me pasa lo mismo, la verdad no sé si mi cara atrae los balones, pero el obispo le dio una patada muy fuerte al balón y me dio pues, aquí como que en la cara y la verdad sí me dolió bastante. Y solo me quedé parado y me fui corriendo al baño porque no sé, yo sentía como que me estaba sangrando la nariz. Pero llegué al baño y no, como que solo fue el golpe, la sensación, pero pues sí fue muy fuerte. Y recuerdo que salí del baño y estaban todos afuera esperándome. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Y se me hizo extraño, así como que, a la mecha, como que, sí, ¿por qué les importo tanto o algo así? Pero eso fue una de las experiencias que pues nunca se me va a olvidar. Fue algo muy extraño y chido a la vez. Sí, como que se interesaron, ¿no? En que estuvieras bien. Ajá, Y ya después de ahí fue el siguiente domingo, fue que fuiste por primera vez a la capilla. así es. Ah, ya. ¿Y el primer domingo que fuiste a la capilla, llevas corbata o ibas así casual? Fui con camisa blanca, pero no llevaba corbata, pues no tenía. ¿Y ya cómo supiste que iban de camisa blanca los domingos? Porque le pregunté a los misioneros, les preguntaba yo, y más o menos cómo van las personas, y como los veía en los folletitos o en los anuncios, yo dije, no, pues si van así, no, pues para no sentirme pues extraño o no sé, que yo dije, no, pues para no sentirme como que todo el mundo, o sea, me ve así. Y yo dije, no, pues voy a llevar camisa blanca. Pues fui pues estuvo todo muy chido. No sentí así como miradas, así como que... y no, la verdad no me sentí como juzgado ni nada, me sentí muy bien. Y Y, ya, ajá. ajá. Y por ejemplo, para alguien que no es miembro de la iglesia y que quiere visitarla, ¿tiene que ir de camisa la primera vez que vaya, de corbata o no? De hecho, pues no, puede ir como, la verdad, como se sienta cómodo. En la iglesia, pues no lo vamos a juzgar, nadie lo va a juzgar. Y yo tomé esa decisión de llevar camisa blanca porque, no sé, nació de mí y yo dije, pues bueno, vamos a ver. Igual yo creí, por ejemplo, con mis tatuajes, yo creí que las personas me iban a juzgar pues, o voltearme a ver extraño solo por tener tatuajes. Y eso se me hizo extraño porque no vi eso, o sea, no me sentí juzgado, me sentí bienvenido, me sentí, la verdad, muy bien. Perfecto, sí, porque creo que es importante decirlo, ¿no? Porque con las personas a veces tienen esa pregunta, ¿no? Si es si se van a sentir juzgados, se van a sentir incómodos o si alguien les va a hacer sentir como extraño. Pero pues es bueno que compartas que te sentiste bien. Y en el caso ya como misionero de servicio, ¿cómo te, cómo es ser un misionero de servicio o un misionero de la iglesia, con tatuajes? Eso sí, como dos o tres ocasiones sí, he visto que si las personas en la calle como que ven a mis compañeros y me ven a mí y ven que tengo tatuajes y como que solo se quedan viendo, pero en una ocasión recuerdo que ese día fuimos a comer a una plaza
Y una persona se me acercó, tú eres misionero de la Iglesia de Jesucristo. Y yo, muy amablemente sí. Y esa persona me agarró la mano y me dice, entonces, ¿por qué tienes tatuaje? Y me empezó a juzgar. Directamente me empezó a decir cosas muy chafas. ¿Era miembro de la iglesia o no? No, Ya. alguien de la plaza, alguien que estaba ahí en la plaza. Y eso sí me hizo sentir incómodo en ese momento. Interesante. Sí, de hecho yo recuerdo que, no sé si has leído un libro que se llama, ¿cómo se llama este libro? No recuerdo ahorita el título, pero lo voy a investigar y lo voy a poner aquí en la pantalla cuando publiquemos el video. Es sobre una hermana que se bautizó a la iglesia aquí en Estados Unidos y de hecho ella está llena de tatuajes, o sea, sus brazos están llenos, incluso creo que tiene acá en los cuellos y en las piernas. Y ella habla acerca de su conversión en ese libro y creo que se titula Mormona con tatuajes, algo así se llama. Lo voy a buscar y lo voy a publicar aquí. ¿Y no has escuchado de ese libro antes? No, 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 Sí, no. de hecho, creo que es influencer ella. Ella sube mucho contenido en las redes sociales acerca de la iglesia. Y si no me equivoco, ahora actualmente ella da tours en los lugares históricos de la iglesia, en Nueva York, en Missouri y en lugares así. Pero sí, si quieres te paso el contacto de ella para que cheques su contenido en las redes sociales y es muy interesante la verdad. Y qué bueno que no te sentiste juzgado y que no te sientes actualmente juzgado por miembros de la iglesia. Y a mí me parece la verdad muy chido. O sea, que una persona pues cambió aspectos de su vida por seguir a Jesucristo y es un proceso del cual todos pasamos algún día. Te digo, yo en mi caso pues lo pasé de joven cuando me convertí a la iglesia y ya pues ahora de grande cuando me fui y regresé a la iglesia. Entonces, esos cambios siempre dejan algunas señas, ¿no? Algunos símbolos. Y yo creo que es algo que está chido, que está bien y que pues que el Evangelio de Cristo es como mayor, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, que él mismo, siempre me gusta pensar que Cristo mismo levantó del piso la historia, ¿no? La historia de la prostituta, ¿no? Que la levanta del piso y le dice que, que no peque más y le perdona, ¿me entiendes? O sea, siendo el Salvador mismo, ¿quiénes somos nosotros, ¿no? Así es. Para juzgar a alguien por sus hechos pasados o sus hechos actuales. Y en Cristo siempre encontramos pues esa misericordia, ese amor. Entonces, no sé si hay algo más que nos quieras compartir, pues, algo más que quieras dejar un mensaje con las personas que nos van a escuchar, con alguien que esté investigando a la iglesia y tenga preguntas o dudes si tienen que ir a la iglesia o no, algo que te gustaría compartir con ellos. Pues sí, les comparto que pues eh, como experiencia, como lo que he comentado, el escuchar a los misioneros, el escuchar el mensaje que ellos traen para usted, es algo que lo va a ayudar. Como todas las personas, tenemos momentos de aflicción, tenemos momentos que nos sentimos solos, nos sentimos tristes por alguna situación que estemos pasando en casa, con los amigos o en el trabajo. Pero pues he aprendido que pues no estamos solos. Siempre tenemos a Jesucristo, tenemos al Padre Celestial, a una oración de distancia. Él siempre está con nosotros. Si en verdad nosotros le buscamos, verdaderamente vamos a sentir su presencia pues en nuestras vidas. Y les hago la invitación que si alguna vez ven a los misioneros, si tienen la oportunidad de acercarse a la iglesia, pues no la desaprovechen. La iglesia es un lugar muy especial, muy sagrado, donde van a encontrar paz, van a encontrar personas que pasaron por lo mismo que ustedes y están en ese proceso de cambio. Yo pasé por ese proceso. Mi vida realmente ha cambiado bastante, pero como todo es un proceso, pues estamos en ese proceso de seguir adelante, de seguir en el camino de Jesucristo, seguir sus enseñanzas. Y pues lo que he aprendido es que tratemos de ser lo más semejantes a Jesucristo, a su vida. Y la verdad, les aseguro que vamos a lograr ser felices.
Perfecto. Y tal vez se me olvidó mencionarlo, pero creas tú pues un poco de contenido en las redes sociales, creo que en su mayoría en TikTok, ¿verdad? O Sí, en solo en Instagram TikTok. también. No, solo en TikTok. TikTok. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado que alguna persona te manda mensaje que está interesada en la iglesia o tiene algunas preguntas, algo? De hecho, sí, llevo la cuenta, tengo más de 250 referencias que se las envío a los misioneros. Wow. Me escriben de Perú, de Chile, de Ecuador, de Argentina, de España, de varias partes. Y pues envío la referencia a los misioneros y por ejemplo en mi perfil tengo el link, el enlace para que entren y puedan enviar sus datos a la página de Venir a Cristo para que los misioneros pues los visiten. Oye, pero ¿pasas la referencia o también como platicas con ellos? O sea, les contestas preguntas o les explicas un poco acerca de la iglesia. Sí, pues como me escriben, ya me preguntan, no, pues yo estoy pasando tal situación, me pasó esto, quiero conocer a los misioneros, quiero realmente pues seguir ese camino y pues me pongo a platicar con ellos y ya les comento igual que pues si quieren recibir a los misioneros, si están dispuestos a recibir a los misioneros, pues que envíen sus datos. Perfecto. Entonces, si alguien que escuche este podcast, te pueden contactar por medio de TikTok y ¿está bien? Sí, sí, claro. Por aquí Ahí ponemos, ponemos vamos a tu cuenta de recibir sus TikTok. mensajes. ¿Cómo? Ponemos tu cuenta de TikTok y ojalá que pues tu cuenta siga creciendo y sigas influenciando positivamente en otras personas. Y entonces está bien que te contacten si tienen alguna pregunta para ti, no sé, quieren saber algo más de ti. Sí, cualquier duda, pregunta, como decimos por aquí, chisme o chiste que tengan, son bienvenidos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Elder Hidalgo. Te iba a decir Elder TikTok. Elder Hidalgo. Pues eso es todo y gracias por haber compartido tu historia y pues muchas gracias por haber sido la primera persona en este proyecto, en este podcast y ojalá que pues sea la primera de muchas y muchas gracias, ¿ok? Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias.